Bitcoin sigue sin moverse de forma natural en gráficos intradiarios, lo que lo hace bastante impredecible de cara a las próximas horas, pero a su vez nos está dando bastantes pistas sobre lo que podemos esperar en el largo plazo. De mientras, las oportunidades de inversión y trading en otros activos como el SP500 o el oro van incrementando, así que en el vídeo de hoy voy a hablar de esta relación corto plazo y largo plazo que hay en Bitcoin y hablaré de la última hora de SP500, oro y eurodólar. La jornada de hoy tiene dos nombres propios, Europa y Estados Unidos. Para Europa vamos a estar pendientes de tres frentes diferentes. El primero son los datos del IPC, donde esperamos una desaceleración, pasando ya del 8,6% al 8,2%. El segundo serían las actas de la reunión política monetaria. Y el tercero sería la comparecencia de Schnabel, un funcionario del Banco Central Europeo, que seguramente aclarará las dudas que puedan haberse generado en anteriores datos. Para Estados Unidos nos vamos a centrar en dos frentes distintos, uno notoriamente más importante que el otro, y es que las peticiones de subsidio por desempleo, que nuevamente se espera que vuelvan a incrementar, son uno de los datos referencia para la Fed a la hora de ir comprobando cómo se desarrolla el mercado laboral en Estados Unidos. Ahora, en las noticias hablaremos de ello. Para finalizar, y en la última hora de la sesión de Nueva York, escucharemos si Waller, miembro de la Fed, tiene algo interesante que comentar sobre algún aspecto referente a la inflación, mercado laboral, tasas de interés, política monetaria y demás. Entonces, dejando de lado el calendario económico, pasando al calendario de resultados, hoy estaremos pendientes por encima de las demás de Kroger, Costco, Marvel y Broadcom. Cada vez están quedando menos acciones o menos empresas estadounidenses importantes y el día de hoy, sobre todas las demás, destacan estas cuatro. Entonces, empezando con las noticias ya de última hora, vamos a empezar hablando del empleo en Estados Unidos. Y es que, como sabéis, los sólidos datos de empleo son uno de los argumentos que tiene la Fed para hablar de inflación, lo que les permite, evidentemente, ser más agresivos en las subidas de tipos de interés que estamos viendo continuamente. Y en realidad, pese a los anuncios de despido de empresas importantísimas como por ejemplo Meta, Alphabet, Microsoft y tantas otras que han despedido a personal, los datos mensuales de empleo siguen mostrándose bastante sólidos. En este escenario, las cifras de ZipRecruiter y Recruit Holdings, dos empresas que se dedican a hacer de intermediario entre oferta de empleo y persona interesada en trabajar, ¿no? Pues muestran dichos datos que la cantidad de ofertas de trabajo en sus sitios web disminuyó más a finales del año pasado de lo que indica realmente el informe del Departamento de Trabajo sobre ofertas de trabajo para el mismo periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, informan que los trabajos disponibles han caído aún más este año, es decir, no solo disminuyó el año pasado más de lo que el Departamento de Trabajo informó, sino que este año también han disminuido, lo que evidentemente podría predecir una disminución también de las vacantes en los próximos informes y una desaceleración, con lo cual, de la contratación de este año, algo que podría verse, entre comillas, como positivo para la perspectiva inflacionaria de los próximos meses. Pasamos ya de Estados Unidos y vamos directamente a un país con el que no se lleva demasiado bien, y es que China, ahora que ha puesto fin ya a sus estrictos controles de COVID, podría haber un repunte de la situación económica, esperando que el PIB llegue al 5%, que es justamente lo que se esperaba para el año pasado. Conoceremos este domingo el objetivo de crecimiento y los motivos para ser tan optimistas, pero entre otros temas hacen referencia, ya os lo anticipo, al probable repunte que pueda vislumbrar el mercado de la vivienda después de todos estos problemas que hemos tenido recientemente. Entre todos los bancos que han hecho una estimación del dato, fijaros, si bajamos por aquí podéis ver toda la lista de diferentes bancos que han hecho una estimación. Podemos destacar Société Générale con un 5,8 o 5,80% y diferentes bancos de Estados Unidos como Citigroup, JP Morgan o Morgan Stanley, que como podéis comprobar oscilan entre el 5,70 y el 5,60%. Cerrando la carpeta de China, vamos a hablar de Silvergate, y es que ayer vimos un desplome del 31% debido a que han anunciado que retrasarán la presentación de su informe anual 10K. ¿Qué es el informe 10K? Bueno, un informe 10K es básicamente un documento requerido por la Comisión de Bolsa y Valores que lo que hace es proporcionar una visión general de los negocios y la situación financiera de la empresa en sí, en este caso, Silvergate, ¿no? La empresa ha dicho ya textualmente que se encuentra, entre comillas, en el proceso de reevaluar sus negocios y estrategias a la luz de los desafíos comerciales y regulatorios que enfrenta actualmente. Esto leído textualmente de lo que han dicho, con lo cual realmente buena pinta no tiene. Nosotros ya hicimos ahora hablaremos de este trade que estáis viendo del eurodólar, nosotros ya entramos en Silvergate hace bastante tiempo.
buscando, pues bueno, esta continuación bajista en gráfico semanal, impulso, pullback, hasta medias móviles, diagonales alcistas y demás, y pues bueno, la caída ha sido importante. Cabe decir que no únicamente se han alineado temas técnicos, sino que también se han alineado temas fundamentales. Entonces, antes de pasar con Bitcoin, voy a ver qué es lo que pasa con el trade que acabáis de ver del euro-dólar, ya que ahora haremos un análisis del euro-dólar, como ya sabéis, pero si se tiene que entrar ahora, pues voy a tener que parar un momento el vídeo y voy a entrar. De momento está aquí como intentando romper la media móvil y diagonal en 5 minutos. Voy a poner otra alerta por aquí para que me avise y en el caso de que sea necesario, pues bueno, ejecutaré la posición, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya con Bitcoin. Si recordáis, ayer comentamos que el sentido común nos decía que esta resistencia de aquí, correspondiente a los 23.800, no se iba a romper, pero que la volatilidad en la que había entrado el precio en el corto plazo sí que es cierto que podía anticipar la ruptura. Como podéis comprobar, hemos estado viendo cómo el precio ha desarrollado entre el nivel de resistencia de 23.800 y el nivel de soporte de los 22.600 durante mucho tiempo, tocando pues 12 veces, comentamos ya, este nivel de resistencia, prácticamente en todas las ocasiones viniendo desde la parte inferior, formando un movimiento natural que se forma en todos los rangos, que es de la parte inferior atacar la parte superior, en un rango que hace la gente, vende arriba y compra abajo, porque sabe que la probabilidad es máxima que de la parte superior pasemos a la inferior, porque únicamente sales del rango una vez, ¿no? Que es cuando ya formas ese escape. Entonces, en este rango que estamos viendo, hemos formado una micro ruptura inferior y una micro ruptura superior. Y comentamos que lo normal es que, pues bueno, de la parte inferior pasemos a la superior y de la superior a la inferior, y que esto ejecutaba la dificultad de romper esta zona de resistencia, ¿no? Pero que es cierto que la volatilidad en la que nos hemos inmerso en Bitcoin, pues podía dificultar esa ruptura, ¿no? Podía anticipar, perdonad, esa ruptura. Bueno, pues no se rompió la resistencia, pues ganó el sentido común, pero sí que seguimos en la misma tesitura. El precio sigue totalmente impredecible, no solo atacando zonas de liquidez importantísimas, sino que también formando patrones de reversión y sin ser capaz de moverse de forma natural. Fijaros que la zona de liquidez es evidentemente los 23.800, no solo atacamos y formamos un doble techo, no solo atacamos y formamos aquí otro doble techo, sino que también formamos patrones de velas. Aquí una high test, aquí dos high test o un doji y una high test, llamadlo como queráis, son patrones de reversión en todos los sentidos. Pues en vez de sacar o de explotar desde este nivel de arriba y atacar el nivel de abajo, el precio se queda volatilizando de forma intermedia, ¿no? Entonces, técnicamente, el precio, como he comentado anteriormente, lo que se supone que se hace en un rango es pasar de arriba a abajo. Esto ya nos da pistas sobre lo que podemos esperar de las próximas horas. Pero, nuevamente, como ayer, el sentido común dice que de esta parte de arriba iremos a la parte de abajo. Igual que ayer, el sentido común decía que este nivel de resistencia no lo íbamos a romper. Pero la volatilidad en la que nos encontramos en el más corto plazo, ahora hablaremos un poco de la diferencia con el largo plazo, es que pues bueno, no podemos predecir al 100% que volveremos a este nivel inferior. Misma recomendación que ayer, sinceramente, y es olvidaros del corto plazo y es centraros un poquito más en el largo plazo. Yo personalmente he ajustado el stop loss del trade en el que entramos hace ya una semana aproximadamente, o ya va a tirar para 2 semanas, y lo he puesto en el nivel de los 24.400, que es literalmente esta zona de aquí, fijaros. Lo voy a poner, lo he puesto aquí, es un poquito más abajo que el break-even. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque lo que considero que va a suceder si rompemos el nivel de resistencia, que es los 23.800, es no solo atacar el máximo anterior, sino que también romperlo. Pero es cierto que el romper este nivel no implica que ya signifique una confirmación de la ruptura, con lo cual puede haber volatilidad intermedia, igual que lo ha habido en tantas otras ocasiones, y que si yo tengo el stop loss demasiado ajustado en este punto de aquí, por ejemplo, que no sería ni mejor ni peor, pero podría hacer un movimiento de volatilidad e irse para abajo nuevamente, con lo cual lo tengo en 24.400 y ya está, y ahí estoy tranquilo. En cuanto al gráfico diario, sigo pensando que la presión es más bajista que alcista, es lo que literalmente sigo pensando, y que testearemos esta zona de soporte en algún momento. En ese momento, cuando ataquemos ese nivel de soporte, el de los 22.600, que es el mismo que tenemos aquí, en 4 horas, es este nivel de soporte de aquí, ya lo hemos comentado. Pues bueno, en el momento en el que ataquemos ese nivel de soporte, ¿qué podremos comprobar? Podremos comprobar si el precio es lo suficientemente fuerte como para confirmar un doble suelo apoyándose del mínimo anterior y de la zona de soporte y atacar esta
esta tesitura de aquí, correspondiente a los 23.000, 24, 25, incluso 26, confirmando el patrón de cuña, patrón muy similar a este de aquí y a tantos otros patrones de cuña, o si la presión bajista es tan fuerte que el precio no es capaz de soportar, nunca mejor dicho, en esta zona de soporte, los precios, la presión bajista, y el precio, pues bueno, sigue cayendo, y convertimos esta tesitura algo diaria en un trabajo más semanal, con lo cual una afectación mucho más clara a la tendencia y un escenario bastante más negativo, ¿vale? Bastante más negativo. Entonces, dejando por aquí Bitcoin, veis que no se ha movido demasiado, con lo cual no vamos a hablar por hablar. Pasando ya directamente a por el SP500, ya estamos en los niveles que hemos estado comentando recientemente. Y además, no solo hemos llegado de forma desacelerada, como veis los 3.900 aproximadamente, sino que también lo hemos hecho con divergencias alcistas, por lo que es cuestión de esperar rupturas para entrar. Aquí tenéis claramente cómo, pese a que el movimiento ha sido claramente bajista, la tendencia, bueno, en 4 horas, en 1 hora es claramente bajista, lo que ahora mismo representa un pullback diario. Las divergencias son claramente alcistas en MACD, RSI y demás, ¿no? Evidentemente pongo un límite, y es que si esta semana cierra mal y la que viene también acompaña, el patrón ya no me gusta, ya no me interesa. O sea, esta semana ya está llegando al límite de lo que a mí me interesaría en forma de ruptura, pero ver una ruptura no implica que cuando se forme la ruptura entras. Fijaros, puede seguir cayendo y cayendo, puede seguir haciendo la misma tendencia. Voy a copiar para que lo veáis. Si hace lo mismo, si hace así y sigue desarrollando un movimiento bajista, habrá un momento en el que el movimiento alcista confirme una ruptura de esta diagonal. Esto no implica que a mí me interese entrar, sino fijaros, por ejemplo, ahora que se me viene a la cabeza, el trade del platino, que estuvimos comentando hace no demasiado, lo tenemos por aquí, PL. Fijaros cómo tenía una tesitura muy interesante. ¿Por qué? Pues porque estaba formando esta ruptura de la diagonal alcista, bajista en este caso, del gráfico mensual, y estábamos pendientes de formar este impulso, pullback y continuación. ¿Qué es lo que ha pasado con el platino? Ha pasado que la ruptura o el pullback semanal ha desarrollado demasiado y llega a un punto en el que, aunque se forme ruptura, que ya se ha formado ruptura en 1 hora y en 4 horas, fijaros, ya tenemos ruptura. No interesa entrar, todo lo contrario, interesa entrar en corto, ¿vale? Con lo cual hemos convertido una hipótesis alcista en una hipótesis bajista. Pues lo mismo con el SP500. Si se forma una ruptura acorde con el price action semanal, entraré. Si no, pues no entraré. Pero, como os digo, ¿cuántas veces en toda la historia hemos tenido la posibilidad de entrar en un principio de cambio de tendencia en un índice como el SP500? ¿Cuántas veces? Cógete el gráfico semanal, el gráfico mensual, y míralo, cuántas veces has participado en una situación como la que estamos viviendo. Independientemente de si sale bien o de si sale mal, o sea, independientemente de todo esto, arriesgar un 1% de tu capital, que es lo mismo que arriesgas en cada trade, o arriesgar un 2 o un 3, cada uno lo que arriesgue, pero con la posibilidad de que signifique el inicio de algo mucho mayor. Hombre, creo que como traders y por lo tanto como personas que piensan en probabilidades y en ratios de riesgo y beneficio, debemos ser conscientes de que el momento actual es increíble y de que el riesgo es mínimo comparado con el beneficio. El riesgo, que es un 1%, un 2, un 3, lo que tú arriesgues por trade. Si te sale mal, pues oye, pues ya está, un trade más. Pero si te sale bien, la oportunidad aquí de entrar en un patrón como el que estamos viendo es enormemente mucho más rentable y beneficiosa que el riesgo que significa pues arriesgar un 1%, ¿no? O, como digo, cada uno su tamaño de posición. Con lo cual, yo tengo bastante claro que si se da la condición técnica para entrar, entro 100%. El oro, fijaros, pasando a por el oro, ya ha testeado la media móvil de 20 diaria, que es justamente lo que comentamos estos días atrás, con lo cual es cuestión de esperar 2 cosas. Punto número 1, entrar en un momento en el que desarrolle mucho más este movimiento y forme un pullback, con lo cual tú estarás entrando en un pullback o en el primer pullback de la siguiente tendencia alcista, o esperar literalmente a que siga haciendo lo mismo que ha hecho en todo este desarrollo bajista y se venga nuevamente para abajo. Y en este movimiento para abajo, esperar a ver si confirma un doble suelo y tú entras en un principio de cambio de tendencia, algo que hasta ahora no hemos tenido, porque hemos tenido caída, pullback, caída, pullback, caída, pullback. Pues a ver si esto, en vez de hacer así, hace así. Entonces tú ya estás entrando en un cambio de tendencia, ¿no? Fijaros, no hicimos ningún cambio en realidad, como comento, en todo este movimiento, pero sí que es cierto que si analizamos la ruptura, pese al movimiento alcista, la ruptura de la media móvil de 54 horas es muy justa. Por eso digo que no hemos hecho ningún cambio, es muy justa. El precio rompe un poquito y todo lo demás es desaceleración. Fijaros la diferencia entre esta ruptura de aquí y, pues, por ejemplo, esta de aquí.
¡pam! Es la media móvil de color rojo. ¡Pam! Ruptura fuerte y luego pullback. Y no nos tenemos que ir tampoco mucho más lejos. Ruptura, ¡pam! Fuerte y luego pullback. Y esto es lo que significa una ruptura con consistencia. Fijaros, en cambio, en este movimiento alcista de aquí, cómo la ruptura es endeble. La ruptura es endeble. La ruptura es endeble. Si es que llega a romper, porque aquí no rompe, aquí no rompe, aquí no rompe, aquí no rompe, pues estamos viviendo literalmente lo mismo que aquí, pero al revés, para abajo. Fijaros, aquí no rompe, aquí no rompe, aquí no rompe, ruptura endeble. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues hombre, evidentemente lo que podemos esperar es, igual que aquí el precio en la ruptura endeble seguía para arriba, aquí el precio en la ruptura endeble seguirá para abajo. El tema es esperar si en la vuelta para abajo se puede hacer fuerte o no, ¿de acuerdo? Entonces, finalizando con el euro-dólar, también hemos tocado el target que comentamos, que es la media móvil de 20 diaria. Estábamos en ese movimiento en forma de pullback, pero fijaros también en este caso en la diferencia respecto a la ruptura del oro. En este caso hay varias velas alcistas de 4 horas que rompe con consistencia y lo que le está costando es hacer el pullback. Lo que está formando de manera desacelerada es el pullback. Hicimos ya, y os lo voy a enseñar en el layout de trading, hicimos ya dinero justamente en todo este movimiento de aquí, que es el trade que comentamos ayer, literalmente, o antes de ayer, no recuerdo, todo este movimiento impulsivo en forma de por aquí, ¡pam!, hicimos dinero, luego el precio cayó con fuerza, ¿y qué ha hecho? Se ha vuelto a levantar, ¿y qué está haciendo? Caer. Pues ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo aquí, hacer dinero, pero en toda esta parte de aquí. Evidentemente, como es un movimiento ya bastante más desarrollado, voy a ser muy agresivo con la salida. De hecho, me marco 2 take profits, uno, entrando también como entraría, pues bueno, en este nivel de aquí, en el máximo anterior de todo este pequeño movimiento bajista en 5 minutos, y 2, en el máximo de todo este movimiento impulsivo en gráfico de 1 hora. Tenía dudas sobre si entrar en euro-dólar o en NZD dólar, el dólar neozelandés, pero me gusta más el euro-dólar. ¿Por qué? Pues porque a efectos correctivos, fijaros cómo el NZD dólar tiene aún bastante más por debajo niveles de soporte interesantes que corresponden a los mínimos anteriores de todo este movimiento de aquí y a los máximos anteriores de todo este pullback. Sí que es cierto que el price action en 1 hora es mucho mejor, doble suelo, mucho más limpio, impulso, pullback complejo, último impulso, pero a menos que desarrolle una especie de doble suelo en este nivel de aquí, que, cuidado, estará increíblemente bien, lo que haré será ejecutar en el euro-dólar y ya está, olvidarme, porque pese a que, como veis, el gráfico en 1 hora es más liante, mini doble suelo, impulso, pullback, como mucho más liante, sí que es cierto que tenéis la zona de mínimos y máximos anteriores mucho más cerca, entonces el stop loss queda mucho mejor y por lo cual el rentabilidad-riesgo también. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.